La plenitud de la vida, de la escritora estadounidense Edith Wharton, cuento publicado en 1891. La plenitud de la vida. Había estado recostada durante horas, sumida en un plácido sopor no muy diferente de la dulce molicie que nos embarga en la quietud de un mediodía estival, cuando el calor parece haber acallado incluso a los pájaros y a los insectos. Mullidamente, tumbada sobre flecos de hierba, dirige la mirada hacia lo alto, por encima de la uniforme techumbre que conforman las hojas de los arces, hacia el vasto cielo, despejado e impávido. De cuando en cuando, a intervalos progresivamente crecientes, la atravesaba una punzada de dolor, como un fusilazo surcando ese mismo cielo de verano. Resultaba, sin embargo, demasiado fugaz para conseguir sacarla de su estupor, ese estupor delicioso y abisal en el que iba cayendo cada vez más profundamente, sin oponer el menor conato de resistencia, el más mínimo esfuerzo por aferrarse a los recesivos bordes de la conciencia. La resistencia y el esfuerzo tuvieron sus momentos de plenitud, pero ahora habían cesado por completo. Su mente, hostigada desde hacía tiempo por imágenes grotescas, por fragmentarias visiones de la vida que llevaba últimamente, por aflictivos versos, por recurrentes representaciones de cuadros contemplados alguna vez, por las difusas impresiones que en ella habían dejado ríos, torres y cúpulas en el transcurso de viajes casi olvidados. Su mente apenas reaccionaba, ya a unas escasas y primarias sensaciones de incoloro bienestar, de vaga satisfacción, al recordar que le había dado el trago definitivo a aquella medicina fatal, y que no volvería a escuchar el chasquido de las botas de su marido, aquellas horrendas botas, que nadie la molestaría más con cuestiones relativas a la cena del día siguiente o a los encargos pendientes en la tienda de ultramarinos. Al final, incluso aquellas débiles sensaciones acabaron engullidas por la espesa tiniebla que la iba cercando, por el crepúsculo cuajado de pálidas rosas geométricas desplegadas ante ella en suaves e incesantes círculos que a su vez se ensombrecían poco a poco hasta adoptar una negrura uniforme y azulada, similar a la de una noche de verano sin estrellas. Y en dicha oscuridad se iba adentrando paulatinamente con la reconfortante sensación de seguridad de quien se sabe sostenido desde abajo. Una tibia marea que se deslizaba cada vez más arriba la iba rodeando, envolviendo su cuerpo relajado y exhausto en un aterciopelado abrazo, sumergiéndole primero pecho y hombros y desplazándose gradualmente sobre su cuello con inexorable delicadeza hasta alcanzar su barbilla, sus orejas, su boca. Ahora avanzaba demasiado, volvía al impulso de presentar batalla. Tenía la boca llena, se ahogaba. ¡Socorro! Todo ha concluido, anunció la enfermera, cerrándole los párpados con profesional aplomo. El reloj dio las 3. Todos lo recordarían más adelante. Alguien abrió la ventana para permitir la entrada de una de esas corrientes de aire extraño y neutral que recorre la tierra entre la noche y el alba. Alguien, distinto, condujo al marido hasta otra habitación. Él salió con paso indolente, como un ciego, calzado con sus restallantes botas. Le pareció estar de pie bajo una especie de umbral, pese a que no veía ante sí ninguna puerta tangible, tan solo
un inabarcable panorama de luz, suave pero penetrante, como el fulgor simultáneo de millares de estrellas, se iba extendiendo gradualmente ante sus ojos, ofreciendo un beatífico contraste con la cavernosa oscuridad de la que acababa de emerger. Avanzó unos pasos, sin miedo pero con cierta vacilación, y a medida que su vista se fue habituando a las fundentes densidades de luz que la rodeaban, acertó a distinguir los contornos de un paisaje que a primera vista se le antojó inmenso en la opalina ambigüedad típica de las vaporosas creaciones de Shelley, pero que poco después fue adquiriendo relieves más definidos. Así se le fueron desvelando una descomunal y soleada planicie, la aérea silueta de unas montañas y seguidamente el plateado serpenteo de un río sobre un valle, así como el estarcido azul de los árboles alineados en sus meandros. Todo ello recordaba en cierto modo, en su tonalidad indescriptible, a los cerúleos azules de Leonardo, extraños, subyugadores, misteriosos, azules que encauzaban la vista y la imaginación hacia regiones de goces indecibles. Extasiada en tal contemplación, el corazón le latía con un asombro placentero y acuciante. Tan jubilosa le parecía la promesa que creía adivinar en la incitación de aquella distancia hialina. Así que, después de todo, la muerte no es el fin, se escuchó decir a sí misma en voz alta con alborozo. Siempre pensé que eso era imposible. Creía Darwin, por supuesto. Todavía creo en él. Pero el propio Darwin dijo, eso pienso al menos, que no las tenía todas consigo respecto al tema del alma. Y Wallace fue un espiritualista y también estaba George Mivart. La mirada se le extravió en la etérea lejanía de las montañas. ¡Qué belleza! ¡Qué bien se está aquí!, murmuró. Tal vez ha llegado el momento de averiguar lo que es vivir. Mientras hablaba, sintió una repentina aceleración de su ritmo cardíaco y al mirar hacia arriba, advirtió que ante ella estaba el espíritu de la vida. ¿De verdad que nunca has sabido lo que es la vida?, le preguntó el espíritu de la vida. Jamás he conocido la plenitud de la vida que todos nos sentimos llamados a conocer. Pese a que no han faltado en la mía dispersos atisbos de ella, como el olor a tierra que a veces se percibe en alta mar. ¿Y a qué llamas tú plenitud de la vida?, preguntó nuevamente el espíritu. Oh, si tú no lo sabes, ¿cómo voy a explicártelo yo?, dijo ella con un punto de reproche. Se supone que hay muchas palabras para definirlo, entre las cuales las más usadas son amor y afecto, pero no estoy muy segura de que sean las idóneas. Además, hay tan poca gente que sepa lo que significan. Estuviste casada, dijo el espíritu, y aún así, ¿no conociste la plenitud de la vida en tu matrimonio? Oh, no, válgame Dios, replicó ella con indulgente desdén. Mi matrimonio fue un asunto bastante precario. Y pese a ello, ¿apreciabas a tu marido? Has dado con la palabra exacta. Le apreciaba, sí, pero lo mismo que apreciaba a mi abuela, la casa en que nací, o a mi antigua niñera. Oh, sí, le apreciaba, y se nos consideraba una pareja muy feliz. Pero a veces pienso que la naturaleza de la mujer es como una casa con muchas habitaciones. Está el recibidor de entrada por el que pasa todo el mundo para salir o entrar, el salón en el que una recibe a las visitas formales, la sala de estar, donde los miembros de la familia vienen y van a su antojo, pero más apartadas,
mucho más apartadas, hay otras habitaciones cuyos picaportes nunca se hicieron girar para abrir sus puertas. Nadie conoce el camino para acceder a ellas. Nadie sabe a dónde conducen. Y en la habitación más recóndita de todas, en el santuario de santuarios, el alma se sienta sola, aguardando el sonido de unos pasos que nunca llegan. ¿Y tu marido?, preguntó el espíritu al cabo de una pausa. ¿Nunca fue más allá de la salita familiar? Nunca, respondió exasperada. Y lo peor de todo es que estaba muy conforme con no pasar de ahí. Consideraba la salita un lugar precioso y en ocasiones, cuando admiraba el vulgar mobiliario, impersonal como las sillas y mesas de un recibidor de hotel, me entraban ganas de gritarle: «Estúpido, es que nunca vas a adivinar que justo aquí al lado hay estancias llenas de tesoros y portentos como no ha visto jamás el ojo humano, estancias a las que jamás ha accedido nadie, pero en las que tú podrías quedarte de por vida si fueses capaz de dar con el picaporte». Entonces, prosiguió el espíritu, esos momentos de los que hablabas antes, esos que parecían sobrevenirte como esporádicos atisbos de la plenitud de la vida, ¿no los compartías con tu marido? No, nunca. Él era diferente. Sus botas chasqueaban continuamente y cada vez que salía de una habitación lo hacía dando un portazo. Jamás leía nada que no fuesen novelas baratas o las noticias de deportes de la prensa y, en resumidas cuentas, que no nos entendimos en absoluto el uno al otro. En ese caso, ¿a qué otras influencias atribuías las exquisitas sensaciones que mencionas? Pues no sabría decirlo. Unas veces al perfume de una flor, otras a un verso de Dante o de Shakespeare, o incluso a un cuadro o a una puesta de sol, o a uno de esos días de calma en alta mar, cuando a uno le parece estar recostada en la cuenca de una perla azul. En ocasiones, aunque de manera muy ocasional, algo dicho por alguien que obró el milagro de poner en palabras, en el momento adecuado, lo mismo que yo había sentido y no había sido capaz de expresar. ¿Alguien a quien amabas?, inquirió el espíritu. Yo nunca he amado de esa forma, repuso ella con pesadumbre, como tampoco pensaba en nadie en particular al hablar, tal vez en 2 o 3 personas que al pulsar eventualmente alguna tecla de mi ser, lograron hacer sonar una nota aislada de la extraña melodía que parecía dormir dentro de mi alma. Sin embargo, han sido pocas las veces en las que he podido atribuir tales sensaciones a las personas. Y desde luego, nadie suscitó nunca en mí una sensación de felicidad como la que tuve el privilegio de experimentar una noche en la capilla de San Miguel en Florencia. Háblame de ello, dijo el espíritu. Fue casi al anochecer, tras una tarde lluviosa de primavera en la semana de Pascua. Las nubes se habían dispersado, barridas por un viento repentino, y cuando entramos en la iglesia, las fulgentes vidrieras de las ventanas brillaban en lo alto, como lámparas en la penumbra. Había un sacerdote en el altar mayor, y su blanca vestidura contrastaba como una mancha lívida contra la oscuridad saturada de incienso. La luz de las velas danzaba arriba y abajo como luciérnagas en torno a su cabeza. Un grupo de personas estaban arrodilladas a su alrededor. Nosotros pasamos con cuidado por detrás y nos sentamos en un banco cercano al tabernáculo de Orcagna. Por raro que parezca, aunque Florencia no era nueva para mí, no había estado antes en esa iglesia, y bajo aquella luz mágica vi por vez primera los escalones taraceados, las estriadas columnas, las esculturas en bajo relieve
y el baldaquín del fastuoso sagrario. El mármol, desgastado y pulido por la sutil mano del tiempo, había adquirido un indescriptible tono rosáceo que recordaba remotamente al color miel de las columnas del Partenón, siendo este otro más místico, más intrincado, un color no nacido del pertinaz beso del sol, sino surgido de aquella semioscuridad de cripta, de las llamas de las velas sobre las tumbas de los mártires, de los haces de luz crepuscular filtrados a través de las simbólicas vidrieras de crisoprasa y rubí. Una luz como la que ilumina los misales de la biblioteca de Siena, o como la que irradia, cual fuego invisible, la Madonna de Juan Bellini en la iglesia del Redentor de Venecia, la luz de la Edad Media, más rica, más solemne, más significativa que el diáfano sol de Grecia. En la iglesia reinaba el silencio, tan solo interrumpido por las letanías del sacerdote y por el arrastre ocasional de alguna silla por el suelo. Mientras me encontraba allí, bañada por aquella luz, cautivada por la contemplación del milagro de mármol que se erigía ante mis ojos, hábilmente diseñado como un cofre de marfil, embellecido con incrustaciones de joyería y oscurecidas vetas de oro. Sentí como era arrastrada por una poderosa corriente, cuyo nacimiento parecía remontarse al principio mismo de las cosas, y en cuyas torrenciales aguas iban convergiendo todos los afluentes de las pasiones y los afanes humanos. La vida, en sus distintas manifestaciones de belleza y singularidad, parecía danzar rítmicamente en torno a mí mientras me impulsaba hacia adelante, y tuve la certeza de que cualquier camino que hubiese transitado alguna vez el espíritu del hombre resultaría ser plenamente familiar para mis pies. Extasiada, en dicha visión, los pinjantes medievales del tabernáculo de Orcagna parecieron fundirse y recobrar sus formas primitivas, de tal manera que el lánguido loto del Nilo y el acanto griego aparecían entrelazados con los nudos rúnicos y los monstruos de cola de pez del norte. Cualquier forma plástica de terror o belleza, creada por la mano del hombre, desde el Ganges hasta el Báltico, oscilaba y se entremezclaba en la apoteosis de la María de Orcagna. Y el río no cesaba de empujarme hacia adelante. Tras de mí quedaban los irreconocibles rostros de las civilizaciones antiguas y los célebres portentos de Grecia, pero yo continuaba braceando sobre la arrolladora marea de la Edad Media, con sus impetuosos torbellinos de pasión y sus remansos de poesía y arte, capaces de reflejar el cielo. Podía escuchar los acompasados golpes de los martillos de los artesanos, tanto en las herrerías como contra los muros de las iglesias, las consignas de facciones armadas en las angostas callejas, el diapasón de los versos de Dante, el crepitar de los leños en torno a Arnaldo de Brescia, el trino de las golondrinas a las que predicaba San Francisco, la risa de las damas escuchando las salidas de tono del Decamerón al pie de las laderas, mientras la Florencia devastada por la plaga clamaba de desesperación a escasa distancia. Pude oír eso y mucho más, todo mezclado en un extraño unísono, con voces de un pasado aún más remoto, violentas, apasionadas o apacibles, pero en cualquier caso, sometidas a una armonía tan increíble que me hizo pensar en el cántico que conjuntamente entonaban las estrellas matutinas, y tuve la sensación de que estuviese sonando justo en mis oídos. El corazón me latía hasta provocarme sofoco, las lágrimas me escocían bajo los párpados,
Y es que la dicha, lo misterioso que resultaba todo aquello, llegaba a resultar intolerable, imposible de soportar. Ni siquiera entonces alcancé a comprender la letra de aquel cántico, pero sabía que de haber habido alguien escuchándola a mi lado, tal vez entre los dos hubiésemos logrado descifrarla. Me volví hacia mi marido, que sentado junto a mí en actitud de resignado abatimiento, escudriñaba el fondo de su sombrero. Pero justo en ese instante se puso en pie y estirando sus entumecidas piernas, sugirió amablemente: «Mejor nos vamos, ¿no? No parece que haya demasiado que ver por aquí, y la cena del hotel se sirve a las 6:30 en punto». Concluida su exposición, se produjo un intervalo de silencio al cabo del cual el espíritu de la vida dijo: «Siempre aguarda una compensación para las necesidades de las que hablas». «Oh, entonces tú sí que me comprendes, ¿no es verdad? Dime qué clase de compensación, venga». Se ha dispuesto que cualquier alma que en la tierra haya buscado en vano un alma gemela ante la cual poder desnudar lo más íntimo de su ser, la encuentre aquí y se una a ella por toda la eternidad. Un grito de júbilo escapó de sus labios. «¡Ah! Voy a encontrarle por fin», gritó exultante. «Aquí está», dijo el espíritu de la vida. Ella alzó los ojos y vio ante sí a un hombre cuya alma, bajo aquella luz desmesurada, le parecía ver su alma con mayor claridad que su rostro. La traía hasta él con una fuerza invencible. «¿Eres tú realmente él?» «Soy él», respondió el otro. Ella le tendió la mano y le condujo hasta el alféizar, bajo el cual se extendía todo el valle. «¿Bajaremos juntos a ese lugar maravilloso?», le preguntó ella. «¿Lo veremos juntos como si tuviésemos los mismos ojos y nos diremos con las mismas palabras todo lo que pensemos y sintamos?» «Eso mismo he estado esperando y soñando yo hasta hoy», repuso. «¿Cómo?», inquirió ella con creciente alegría. «Entonces, ¿tú también me has estado buscando toda mi vida? ¡Qué maravilla! ¿Y nunca encontraste a nadie en el otro mundo que te comprendiera?» «No del todo». «¿No como nos entendemos tú y yo? Así que tú también lo sientes así». «Oh, qué feliz soy», suspiró ella. Permanecieron con las manos entrelazadas, mirando por encima del alféizar hacia el radiante paisaje que se exponía ante sus pies en medio del espacio zafirino. El espíritu de la vida, que continuaba observando bajo el umbral, podía oír de vez en cuando algún volátil retazo de su charla, que regresaba demorado hasta él, como la golondrina extraviada que en ocasiones el viento aísla de su tribu migratoria. ¿No has sentido nunca en el atardecer? Oh, claro que sí, pero nunca se lo escuché decir a nadie más. ¿Y tú? ¿Recuerdas ese tercer verso del canto tercero del infierno de Dante? Ah, ese verso siempre fue mi favorito. ¿Es posible que...? ¿Sabes cuál es la victoria inclinada del friso de Atenea? ¿Te refieres a la que se ata la sandalia? Entonces también tú te has dado cuenta de que todos los Botticelli y Mantegna están latentes entre los vaporosos pliegues de sus ropajes. ¿Has visto alguna vez tras una tormenta de otoño? Sí, es curioso cómo ciertas flores evocan a ciertos pintores. El perfume del clavel a Leonardo, el de la rosa a Tiziano, el del nardo a Crivelli. Jamás imaginé que otra persona pudiese haberlo notado. ¿No has pensado nunca? Oh sí, más veces de las que crees, pero ni en sueños se me ocurrió que otro pudiese haber pensado lo mismo. Pero sin duda debes de haber sentido que, oh sí, y tú también,
qué hermoso, qué extraño. Sus voces subían y bajaban, como el sonido de dos fuentes respondiéndose la una a la otra a través de un jardín sembrado de flores. Al cabo de un tiempo, en tono de dulce apremio, él se volvió hacia ella y le dijo: Amor, ¿por qué demorarnos aquí? Tenemos toda la eternidad por delante. Bajemos juntos hasta esos hermosos campos y levantemos una casa en alguna de esas colinas azules que sé que se alzan sobre el reluciente río. Mientras el hombre hablaba, ella retiró instintivamente la mano que minutos antes había dejado abandonada en la suya, y él pudo advertir que una nube atravesaba el resplandor de su alma. ¿Una casa?, repitió ella en voz queda. ¿Una casa en la que vivir los dos juntos durante toda la eternidad? ¿Por qué no, amor? ¿Acaso no soy el alma que la tuya ha estado buscando? Sí, lo sé. Pero, ya sabes, una casa no me parecería mi casa a no ser que, repitió él con un deje de asombro. Ella se abstuvo de responder, pero mentalmente, en un arrebato de arbitraria sinrazón, concluyó para sí misma: a no ser que cerrases la puerta de un portazo y llevases botas que chasqueasen al andar. Pero él la había tomado nuevamente de la mano y, avanzando de modo apenas perceptible, la iba conduciendo hacia la refulgente escalinata que descendía hasta el valle. Vamos, ay alma de mi alma, le imploraba él apasionadamente. ¿Para qué perder un solo instante? Seguro que, al igual que yo, sientes que incluso la eternidad resulta corta para esta dicha nuestra. Ya me parece ver nuestro hogar. ¿Y acaso no lo he visto siempre en mis sueños? Es todo blanco, ¿no es verdad, amor? Con columnas suaves al tacto y una cornisa con relieves recortándose contra el azul del cielo. Rodean la casa arboledas de laurel y adelfas, así como macizos de rosas, pero desde la terraza por la que solemos pasear al caer la tarde, la vista también alcanza a divisar bosques y frescos prados a través de los cuales, casi sepultado bajo primitivas frondas, un arroyo sigue su delicado curso en busca del río. Dentro de casa, nuestros cuadros favoritos cuelgan de las paredes y los libros se alinean en los estantes de las habitaciones. Fíjate, querida, por fin tendremos tiempo de leerlos todos. ¿Por cuál empezaremos? Vamos, ayúdame a elegir. ¿Será Fausto, La vida nueva, La tempestad, Los caprichos de Mariana o el 31º canto del paraíso, o tal vez el Licidas? Dime, querida, ¿cuál? No había terminado de hablar cuando advirtió la sonrisa de ella vibrando ilusionada en sus labios. Sin embargo, se le borró al instante, justo antes del silencio que se produjo a continuación. Permaneció inmóvil, remisa la invitación de la mano que él le tendía. ¿Qué ocurre?, preguntó él en tono de súplica. Aguarda un instante, dijo ella con una extraña vacilación en la voz. Antes necesito saber, ¿estás completamente seguro de ti mismo? ¿No hay nadie en el mundo a quien recuerdes algunas veces? No, desde el momento en que te vi, repuso él, porque, para ser un hombre, era verdad que se había olvidado por completo. Con todo, ella seguía sin moverse, y él vio oscurecerse la sombra que se abatía sobre su alma. Seguramente, amor, le reprochó él, no es eso lo que de verdad te inquieta. Por lo que a mí respecta, ya he surcado el lete, el pasado se ha desvanecido como una nube sobre la luna, no fue vida lo que tuve hasta encontrarte. Ella no respondió a sus ruegos, pero al cabo de unos minutos,
incorporándose con visible esfuerzo, se apartó de él y se acercó al espíritu de la vida que todavía aguardaba junto al umbral. «Quiero hacerte una pregunta», dijo ella preocupada. «Pregunta», respondió el espíritu. «Hace un rato», empezó a decir lentamente, «me dijiste que cualquier alma que no hubiese encontrado su alma gemela en la tierra está llamada a hallar una aquí». «¿Y no has encontrado ninguna?», preguntó el espíritu. «Sí, pero ¿le ocurrirá lo mismo al alma de mi esposo?». «No», contestó el espíritu de la vida, «porque tu esposo creyó haber encontrado en ti su alma gemela en la tierra, y la eternidad carece de remedios para tales alucinaciones». A ella se le escapó un pequeño grito de decepción o de triunfo. Entonces, ¿qué le pasará a él cuando llegue aquí? No sabría decírtelo. No cabe duda de que hallará cierto campo de acción y de felicidad en justa proporción a su capacidad para ser activo y feliz. Ella le interrumpió, espetándole casi al borde de la cólera. «Nunca será feliz sin mí». «No estés tan segura de eso», contestó el espíritu. Como ella pareció hacer caso omiso, el espíritu añadió: «Tu marido no va a comprenderte aquí arriba mejor de lo que lo hizo en la tierra». «No importa», dijo ella, «yo seguiré siendo la única damnificada, puesto que él siempre pensó que me comprendía. Sus botas chasquearán igual que antes, eso no me importa, y dará portazos al salir, seguramente, y seguirá leyendo populares novelas de tren». Ella le atajó con vehemencia: «Bueno, muchos hombres hacen cosas peores». «Pero acabas de decir», insistió el espíritu, «que no le amabas». «Cierto», repuso ella sin vacilación, «pero ¿no te das cuenta de que no podría sentirme en casa sin él? Todo esto está muy bien para 1 o 2 semanas, pero para la eternidad. Al fin y al cabo, los chasquidos de sus botas no me molestaban tanto, salvo cuando tenía jaquecas, y supongo que aquí no las tendré». Y además él se arrepentía enormemente cada vez que daba un portazo, solo que era incapaz de acordarse de no hacerlo. Por otra parte, ninguna otra persona sabría cuidar de él como yo. Es un ser tan desvalido. Nadie rellenaría nunca su tintero, se quedaría sin sellos de repente y sin tarjetas de visita. Nunca se acordaría de reforzar el paraguas o de preguntar el precio de algo antes de comprarlo. Vamos, ni siquiera sabría qué novelas leer. Siempre era yo quien tenía que escoger las que le gustaban, esas con crímenes, falsificaciones y algún detective infalible. Se volvió abruptamente hacia su alma gemela, que permanecía escuchando con cara de estupor y consternación. ¿No entiendes que de ninguna manera me puedo ir contigo? «Pero, ¿qué piensas hacer?», preguntó el espíritu de la vida. «¿Qué es lo que pienso hacer?», repitió ella indignada. «Pues obviamente me dispongo a esperar a mi marido. Si él hubiese llegado primero, me habría esperado durante años, y le partiría el corazón no encontrarme aquí cuando llegase». Señaló con desdén la mágica visión de la colina y el valle en las estribaciones de las traslúcidas montañas. «Le importaría un rábano todo eso», añadió, «si no me encontrase a mí aquí». «Pero ten en cuenta», le advirtió el espíritu, «que ahora estás eligiendo para la eternidad. Es un momento solemne». «Eligiendo», dijo ella con una media sonrisa triste. «¿A
aquí arriba todavía sigue vigente esa vieja falacia sobre la lección. Pensaba que precisamente tú sabrías a qué atenerte al respecto. ¿Qué puedo hacer? Él esperará encontrarme aquí cuando venga, y jamás te creería si le dijeses que me he marchado con otra persona. Nunca, jamás. Sea pues, dijo el espíritu, aquí como en la tierra, uno tiene que elegir por sí mismo. Ella se volvió hacia su alma gemela y le miró con afecto, casi con añoranza. Lo siento, dijo. Me habría gustado volver a hablar contigo, pero sé que lo entenderás, y me atrevo a asegurar que encontrarás a alguien mucho más inteligente. Y sin demorarse para escuchar su respuesta, le dedicó un apresurado gesto de despedida y se volvió hacia el umbral. ¿Llegará pronto mi marido?, le preguntó al espíritu de la vida. Eso no estás llamada a saberlo, replicó el espíritu. No importa, dijo ella alegremente. Tengo toda la eternidad para esperar. Y sola, sentada en el umbral, aún espera escuchar de un momento a otro el chasquido de sus botas. Fin. Edith Wharton nació en Nueva York en 1862. Es una de las más notables escritoras estadounidenses, perteneciente a una familia muy rica, lo que le proporcionó una sólida educación privada. Combinó su privilegiada posición con un natural ingenio para escribir novelas y relatos que destacaron por su humor, carácter incisivo y escasez de acción narrativa. Desde fines del siglo XIX produjo un gran número de novelas, libros de viajes, relatos, entre los que se destacan algunos cuentos de fantasmas memorables y poemas. En 1902 publicó una novela histórica titulado El Valle de la Decisión. La crítica considera como su primera gran novela La Casa de la Alegría, una historia que ironiza sobre la aristocracia financiera neoyorquina de la que ella misma era un miembro destacado. Fue una gran admiradora de la cultura y arquitectura europea, lo que le hizo cruzar el Atlántico un total de 66 veces antes de morir. En 1907 se estableció en Francia, donde fue discípula y amiga de Henry James. Se relacionó asimismo con otras figuras de la intelectualidad de la época, como Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. Su mejor novela, La Edad de la Inocencia, constituye un retrato de los prejuicios sociales imperantes en Nueva York. Son notables también las novelas El fruto del árbol, El arrecife, Verano, La recompensa de la madre, Llegan los dioses y los cuentos recogidos en Cuentos de hombres y de fantasmas. Una de las características de muchas de sus novelas es el frecuente uso de la ironía. Habiéndose criado en la clase alta de la sociedad anterior a la Primera Guerra Mundial, Edith se convirtió en uno de sus críticos más perspicaces. Mostró en algunas de sus obras la estrechez de miras y la ignorancia de la alta sociedad a través de un hábil uso de la ironía. Solía usar el vocabulario y dicción propios de esta clase social neoyorquina en sus prácticas rituales y costumbres como recurso para mostrar lo particular de su existencia. Precisamente el conocimiento personal que tenía de ese grupo social hizo que sus escritos de ficción fueran verídicos, casi ensayos sobre los usos y convencionalismos de una parte de la sociedad que permanecía oculta para el gran público. Eso sí, sus escritos gozan de gran hondura psicológica en el retrato de sus personajes, en especial en situaciones en las que la buena compostura indicaba que debían quedar silenciados y que gracias a su destreza literaria abren sus mentes a los lectores. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó para la Cruz Roja con los refugiados, por lo que el gobierno francés le otorgó la Cruz de la Legión de Honor. Su labor social fue muy extensa. Dirigió salas de trabajo para mujeres desempleadas, celebró conciertos para dar trabajo a músicos, apoyó hospitales para tuberculosos y fundó hosterías para ayudar a los refugiados belgas.
En 1916 editó un volumen titulado El libro de los sin techo, reuniendo escritos, ilustraciones y partituras de los más grandes nombres del mundo de la creación artística del momento. Edith Wharton fue la primera mujer doctorada en letras por la Universidad de Yale y en 1930 fue nombrada miembro de la Academia Americana de Artes y Letras. Escribió hasta su muerte, ocurrida en Francia en 1937. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.